Play Flora tiene que ver con el reino vegetal o el reino plantae. Esto sí fue incluso una misión, podría decirlo, porque acá en Oxapampa, porque me di cuenta que las plantas no mantienen mayor interacción con el ser humano como solemos a nivel de los sentidos, ¿no? Como solemos estar acostumbrados ahora que nos estamos mirando y escuchando y tenemos un rostro. Los animales también tienen gestos, interpretamos, hay todo un sistema de interpretación y sobreinterpretación de lo que hacemos respecto al otro por los sentidos. Con las plantas no existe eso. Y no tiene por qué existirlo por ellas, por las plantas, porque no lo necesitan. Hay, por ejemplo, una postura que dicen que las plantas son las que dominan el mundo sin que se muevan, sin que incluso se muevan por cómo las consumimos, cómo dependemos de este ser. Entonces, pero sin embargo, esto ha llevado a un consumo masivo por la occidentalización mal equilibrada. Entonces Playflora fue creado para generar una herramienta que genere un producto también, que permita tener más empatía por este ser que no se comunica con los sentidos con nosotros, sobre todo los occidentales, porque los pueblos originarios tienen otras formas, muy antiguas además. E incorporé, estuve investigando y hallé este dispositivo, que es un dispositivo transductor prácticamente, como lo hace un micrófono con las ondas acústicas en ondas eléctricas y después el parlante con ondas eléctricas en ondas acústicas. Esos son los transductores. Este dispositivo transforma las señales bioeléctricas o eléctricas de la vida de una planta en señales MIDI, que son señales de un protocolo musical de aparatos, ¿no? Lo que usamos en los sintetizadores, las computadoras, es un protocolo. Y esto lo que hace es prácticamente relacionar un número a otro número, porque a fin de cuentas todos son números, y permite escuchar una planta en tiempo real. En un momento lo vamos a hacer para que vean de lo que se trata. Cada planta tiene un sonido o una escala diferente, pues la planta en sí no tiene un sonido, esto hay que dejarlo bien claro. Es como si le diéramos un instrumento musical, porque no es tu voz. La planta no tiene un aparato acústico que genere sonido en este medio, por lo menos, y para los humanos, porque sí genera para los polinizadores y otros seres diferentes de los humanos. Entonces, en este tour vamos, también es un tour de 1 hora y media de duración en el bosque nativo preferentemente, y tenemos la mitad del tour dedicado a sintonizar, sobre todo a personas que vienen con un biorritmo de ciudad muy acelerado, a calmarnos, a quitarnos y bueno, tener más apertura a nuevas formas de inteligencia. Entonces la idea que se maneja es que las plantas tienen una forma totalmente diferente de inteligencia respecto a los seres humanos, sobre todo. La naturaleza en sí funciona de otra forma del humano occidental. Y para eso, este primer momento, yo les cuento una historia pequeña para abrir la sensorialidad, para tener la disposición de hablar con un ser
o de interactuar con un ser que no interactúa día a día contigo de una manera eh, tan concreta, ¿no? Con los sentidos, en este caso con el sentido del oído, con la voz y con la música a fin de cuentas. Y luego pasamos a un sitio, dependiendo del lugar donde estemos, en Ulcumano, en Altares, en el CDS, en Tierra de Bosques. Cada uno tiene sus instalaciones, un bosque de Churumazú, el Palmeral, y los que vengan. Son muchos lugares acá de amigos queridos además, que cuidan el bosque, ¿no? Nos acercamos a una de sus instalaciones y ya tengo preparado el dispositivo para conectarnos a una plantita. Se necesita conectar un polo, por decir, un contacto a una raíz y el otro contacto a la hoja, porque esa es la forma fisiológica de una planta, tiene la mayoría de sus procesos. Y comienza a sonar, a cantar, le decimos entre comillas, ¿no? La planta. Y las personas se quedan muy sorprendidas porque existen señales de comunicación a nivel musical o sonoro, como son el silencio, que es una señal de escucha, y como es la repetición. La repetición a nivel musical es como cuando improvisamos los músicos y partimos a veces de una repetición para después hacer una modificación, un arreglo de eso que me diste tú musicalmente. Entonces todo este diálogo que puede haber entre músicos existe con las plantas. Y te das cuenta que tiene una profundidad y estamos en la puerta de algo muy grande porque hay interpretaciones eh, incluso del pensamiento, ¿no? Tú puedes acercarte con la vibración del pensamiento y la planta te responde musicalmente. Ya ha habido muchas experiencias que las pueden escuchar en el mapa sonoro, en la página web, que comentan esto, y estaba pensando esto, o incluso también antes de la experiencia musical. Creo que esto es bien importante. El momento de sensibilización, de sintonización, previo a la escucha de la planta, es algo que es sumamente significativo y que incluso hay personas de acá, de la comunidad de Oxapampa, de Villarrica, jóvenes, que decía que les cambiaba la forma de ver a las plantas antes de escucharlas. Muy, muy interesante, Álvaro. Y Gracias. dices que podríamos escuchar ahora... Podemos, Sí. claro. Vamos a...
entender, entre comillas, es que es muy parecido a lo que plantean los pueblos originarios, que es espiral. Por eso las plantas se comunican cuando hay una sesión o una planta maestra. Puedes tener mensajes antes de tener la sesión o posteriores en sueños, y todo se entreteje de otra forma, sin la linealidad que conocemos en el occidente. Esta plantita no los conocía a ustedes, y ha ido poco a poco, a pesar de que es una de las más cantoras, que ahora está cantando como suele hacerlo, pero paró un momento, ¿no? Ha ido reconociendo. Igual es una forma de antropomorfizar, hacerlo un poco desde el sentido de vista y oído humano. Pero simplemente es para entender, ¿no? No es porque sea de una forma. Entonces con Playflora podemos escuchar a las plantas y podemos interactuar con instrumentos. En la misma sesión yo llevo instrumentos pequeños, como esta flautita cheroquita, y la plantita empieza a interactuar. O esta calimbita, que también es sencilla. Y la planta empieza a jugar con la sonoridad, porque a diferencia de nosotros que tenemos los sentidos en un sitio, la planta transforma su cuerpo en un sentido en el que necesita. Hay flores que se convierten en oídos, por decirlo, y reciben las vibraciones del polinizador y incrementan su cantidad de néctar para que las elijan a ellas. Tengo que decirlo. Por ejemplo. Y es un ser tan diferente, y esto nos permite, y apuesto por eso, y quiero apostar por eso, que nos permita a los seres humanos, estás escuchando, gracias, chiflerita, que nos permita crear un poquito más de empatía por el mundo vegetal. Esa siembra es la que se apuesta por Playflora, y de una forma también que permita la sostenibilidad, porque es un tour ecoturístico, y llegar a una masa de gente que no se llega generalmente con el arte, con donde está ya sea un museo, laboratorio o la ciencia, que dé trabajo a las personas, a los jóvenes de universidades en cada zona de conservación del país, y que genere la herramienta del mapa sonoro, que es una herramienta educativa, científica, de monitoreo de la bioacústica de los ecosistemas, ¿no?, del Perú. Paso a paso, y